Quería hablar hoy un poco sobre lo importante que ha sido para mí estos últimos meses ver la diferencia entre una persona con propósito y una persona sin propósito. La persona que te está hablando es una persona que hace unos meses atrás no sabía ni qué propósito tenía para su vida. Lógicamente, cuando me empecé a centrar más en mi crecimiento espiritual con Dios, Dios me ha venido dando esas respuestas muy claras y concisas de qué es lo que tengo que hacer. Lógicamente he restado muchas cosas, he eliminado muchísimas cosas y he hecho que mi vida sea mucho más sencilla de lo que era hace 5 o 6 meses atrás. Lógicamente, cuando tú pones en tu vida más sencilla y no es tan complicada, más empiezas a escuchar lo que Dios tiene para ti, el gran plan tan increíble que Dios tiene para ti. Lógicamente, cuando tú dejas de enfriar esa relación que tú tienes con Dios, lógicamente se te nubla la mente, se te nubla la voz de la que Él te habla del más allá y te dice qué es lo que tienes que hacer. Lógicamente, la mayoría de las personas, el 90%, el 98% de las personas en el mundo no la escuchan porque no la quieren escuchar, porque prefieren estar en la comodidad y en los malos vicios. Lógicamente, cuando tú eres una persona que está en un propósito claro y sabe lo que tiene que hacer, lógicamente está escuchando y sabe que no puede dejar perder su tiempo por cosas que no le van a aportar, sino al contrario, tiene que aportar cosas que pueden ayudar a otras personas a salir de su oscuridad o del camino que ellos mismos se han puesto en oscuridad, por así decirlo. Lógicamente, hace 5 o 6 meses atrás sentía que yo no tenía un propósito, sentía que lógicamente iba a estar anclado en un empleo, estando sintiéndome sin hambre de querer progresar en la vida, y lógicamente eso a mí no me ayudó para nada porque me hizo sentir muy inseguro, me hizo sentir que no sentía esa hambre de querer comerme el mundo cuando lógicamente lo tenía todo, las respuestas realmente están adentro. Cuando yo me empecé a dar cuenta de que yo soy la persona que puede cambiar la manera de cómo puede ver su vida y que yo tengo el control, no tengo el control de nada externo, pero lo único que puedo tener el control es en mis pensamientos y en la manera en cómo yo puedo ver toda la vida desde mi perspectiva, desde una perspectiva de positivismo y crecimiento constante. Eso me ha ayudado mucho a fortalecer mi área mental y espiritual y física también, porque me ha dado a entender que mientras yo esté más conectado con Dios, más me ha ayudado a mí a crecer día tras día tras día. Lógicamente, pues cuando tú tienes el enfoque necesario y correcto hacia donde tú quieres ir en tu vida, lógicamente se van a abrir muchas puertas, unas se van a cerrar, pero otras se van a abrir. Eso es como cuando te ves que te cierras una puerta y a la esquina se te abren tres. Es porque lógicamente por ese camino no era. Es porque Dios no te da los planes que tú quieres porque te destruye. Obviamente, si Él te da planes es porque sabes que los vas a afrontar. Si Él te dio ese pensamiento o ese sueño o esa meta, es porque Él mismo te la puso en ti, porque sabe que tú lo puedes lograr. Lógicamente, eso a mí me llegó hace 5 o 6 meses atrás sabiendo que yo estaba para algo grande. Lógicamente, cada día me he dado cada vez más cuenta de que el propósito que tengo para mí es cada vez más grande. Y es increíble porque siento como las cosas que antes yo no podía escuchar, ahora las escucho con mucha más claridad, pero es por mi conexión con el Señor de cada día estar constantemente creciendo, creciendo, creciendo y buscándolo, 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 pero no por lo que me puede dar, sino por lo que Él ya hizo por mí como padre. Y lo importante que ha sido para mí verlo a Él como un padre, lo importante que ha sido para mí Él conectarme con Él, aún sabiendo que no le he podido dar un tiempo más porque Él se merece todo el tiempo. Es increíble que aún así Él te da tantas respuestas que tú mismo te quedas en shock porque no sabes cómo sobrellevar esa información y cómo ponerla, cómo aplicarla, mejor dicho. Obviamente me ha ayudado a entender que la única manera de que uno pueda lograr muchas cosas en su vida es primero teniendo en cuenta que tú tienes a Dios, tienes a un Padre que te ama y que te cuida en todo momento, y que lógicamente si tú no haces las cosas para Él y solo por Él y las haces por ti, por tu egoísmo, lógicamente te vas a sentir que no vas a tener un propósito, porque lógicamente el propósito es ganar almas para llevárselas a Cristo. Ese es un propósito en el que sentí yo que tenía que compartirle, una reflexión que he venido pensando estos últimos días. Y es que lógicamente cuando tú sientes la necesidad de querer crecer en tu vida, sabes que tienes que ayudar a los de tu alrededor a querer mejorar, pero ¿cómo ayudas a los de tu alrededor si no te mejoras a ti mismo como persona? Me refiero a tu área mental, a tu área espiritual, a tu área física, en todas las áreas de tu vida que te faltan hacer un check. Lógicamente tienes que trabajar más en ti para que las demás puedan ver en ti el ejemplo que ellas quisieran ver. Por eso digo que ha sido para mí increíble cómo persistir
en querer crecer día tras día, me ha ayudado a beneficiarme en crecer tanto en Cristo como en mí en todos los días, porque Él me ha llevado día tras día tras día, siento que me ha ido puliendo y me ha ido puliendo cada vez más y más, y lo va a seguir haciendo, porque lógicamente cuando tú te centras en el propósito, pero sin perder de vista el progreso, o sea, el presente constante, sin quitar los ojos en lo que quieres lograr, lógicamente vas a llegar a un buen puerto, pero sabiendo que tienes que tener lógicamente metas claras y concisas de qué es lo que quieres lograr en tu vida y para qué te gustaría lograrlo y cómo tú puedes ayudar a aportar el valor hacia los demás, hacia las demás personas que están allá afuera necesitando alguna ayuda, una palabra de aliento, una palabra de auxilio, una palabra que las pueda ayudar a salir de ese bucle, de esa oscuridad que ellas pueden estar teniendo en este momento. Por eso es importante que si tú sientes la necesidad de compartir tu vida, compártela. No importa la opinión, no importa la crítica, no importa lo que piensen las demás personas de lo que tú puedas llegar a decir. Te digo yo que era una persona que le importaba la opinión de las personas cercanas que podía tener, y hoy en día siento que me da totalmente igual porque es indiferente. Ellas no te pagan los biles, no te pagan las cuentas, no te pagan absolutamente nada. Por eso te digo que si tú sientes la necesidad de querer compartir tu testimonio, de querer compartir en tus redes lo importante que ha sido para ti salir de la adversidad, de cierta diferencia, de un buen punto,